Buenos días, tardes y noches, independientemente del horario que nos esté mirando. El día de hoy vamos a aprender a la creación de tablas de base de datos y posterior a su modificación. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es abrir Access que tenemos aquí y poder crear una base de datos en blanco. Cabe recalcar que cada vez que yo creo una base de datos, ¿sí? Tengo que ubicarle un nombre por defecto y yo le ubico crear. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes crean una base de datos, automáticamente se les va a crear una tabla, ¿sí? En el caso de que ustedes deseen empezar desde cero, pueden cerrar tranquilamente la tabla, ¿sí? Pueden cerrar automáticamente la tabla y comenzar desde cero. Listo. Primer paso. ¿Cómo podemos crear una tabla en una base de datos? Para poder crear una tabla en una base de datos, tenemos que tener en cuenta que utilizamos los siguientes pasos. El menú crear, ¿sí? Menú crear. Y tenemos dos opciones, tabla o diseño de tabla de base de datos. Si quieren comenzar diseñando una tabla desde cero, pueden darle clic a diseño de tabla, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese puesto tabla? Automáticamente salía otro tipo de tabla en el cual yo ya puedo directamente escribir los datos, pero normalmente no recomiendo esa parte. ¿Listo? Entonces, como iba mencionando, diseño de tabla y aquí aparece. Lo que ustedes están diseñando en este momento es la tabla, es decir, los campos que va a contener. Aquí todavía yo no voy a insertar datos, ¿sí? Ejemplo, voy a crear una tabla por defecto. Esa tabla se va a llamar, la voy a llamar producto. Y aquí va a contener todo con respecto a lo que yo voy a registrar del producto. Ejemplo, si no me deja guardar, ¿sí? Si no me deja guardar directamente, antes de guardar, ubico algún campo para poderla guardar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente necesito en una tabla? ¿Qué es lo que normalmente necesito en datos? Siempre necesitamos un identificador que me permite identificar el producto y diferenciarlo de los demás. Entonces vamos a ubicar código producto. Tenemos varios tipos de datos que nosotros podemos trabajar, en el cual está texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto va a ser lo que me va a permitir, ejemplo, si yo pongo número, solamente me va a permitir escribir número en esos campos de código producto. ¿Ya? Tenemos nombre del producto. Voy a ubicar texto corto y un precio de venta que va a ser moneda. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes hayan terminado de crear su tabla, tranquilamente le pueden dar clic derecho guardar o aquí arribita guardar y les va a pedir el nombre de la tabla. ¿Sí? Ahora, normalmente cuando una tabla es creada, siempre me va a pedir un identificador, ¿sí? Ese identificador es la clave principal o la llave primaria que me va a permitir más adelante trabajar con consultas, ¿sí? Siempre al momento de trabajar, siempre la vamos a ubicar, ¿sí? El primer dato que nosotros tenemos. La clave principal simplemente es el identificador que me va a permitir más adelante realizar consultas. Siempre deben dejarla activa con la llavecita. Listo. Ahora, ¿de qué me sirve eso? ¿Cómo se come esto? Directamente. Entonces, si yo ya diseñé la tabla, yo puedo cambiar la vista, ¿sí? Con la opción hoja de datos que tenemos aquí. Y guardo la tabla y ya puedo directamente ir a escribir lo que son los datos. Listo. Entonces yo escribo los datos, ejemplo, 1. El nombre, pongamos aceite. Y el precio de venta, pongámosle $1.50, $1.50. ¿Sí? Listo. Entonces ya me va a permitir ingresar datos. Ahora, segunda parte de la práctica. ¿Cómo nosotros podemos especificar qué es lo que se va a agregar dentro de un campo? Lo segundo que vamos a ver son las propiedades de los campos, ¿sí?
Lo segundo que nosotros vamos a ver son las propiedades de los campos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Ya, a las propiedades de los campos. Ahora, las propiedades de los campos que nosotros tenemos dentro de ahí, ¿sí? Las propiedades de los campos, déjenme ubicarlo de algún otro nombre, de algún color específico. Color negro. Ya, aceptar. Ya, las propiedades de los campos, que es lo que nosotros vamos a ver en este momento, ¿sí? Es la especificación de lo que se va a poder directamente ingresar dentro de un campo, ¿sí? Es decir, dentro de uno de estos. Las propiedades de los campos normalmente aparecen o se pueden modificar en la parte inferior de cada campo. Es decir, yo puedo directamente a cada uno de estos campos especificar su propiedad, ¿sí? Que automáticamente va cambiando. Existen las propiedades de los campos en las cuales yo voy a trabajar los siguientes. Así que lo que voy a hacer en primer lugar es añadir a los lados para que ustedes puedan aprender y puedan ver lo que nosotros vamos a tener. Ya, tenemos tamaño de campo, tenemos formato, tenemos lo que son, tenemos también lo que son el título. Tenemos valor predeterminado. Y tenemos, en este caso también podría ser otros tipos que serían lugares decimales. Que eso ya depende del entorno, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en primer lugar, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver en primer lugar. Tamaño del campo, formato, título, valor predeterminado, ¿sí? El tamaño del campo, ¿sí? El tamaño del campo me permite a mí modificar cuántos caracteres se va a poder insertar dentro del campo. Ejemplo, en nombre del producto tengo la primera especificación, la primera propiedad que se llama tamaño del campo, que dice que va a aceptar 255, pero 255 ¿qué? Va a poder aceptar 255 caracteres al mismo tiempo. Ejemplo, voy a decir que solamente en nombre del campo, perdón, nombre del producto, solo me permita 15 caracteres. Guardo, ¿sí? Guardo. Y ahora sigo. Entonces, si yo voy a insertar otro, ¿verdad? Si yo voy a insertar otro, nombre del producto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya no me va a permitir a mí seguir insertando más, ¿sí? Entonces, de esa manera, esto es el tamaño del campo. Solamente podré especificar el tamaño del campo así numéricamente si los campos son de texto. Porque si son de número, ejemplo, número o moneda, el tamaño del campo me va a salir de diferente manera. Va a decir byte, entero, entero largo, simple, que cada uno tiene su rango de número que se va a poder aceptar, ¿sí? Cada uno tiene su rango de número que se va a poder aceptar. Ahora, cuando yo trabajo con estas tablas, ¿sí? Cuando yo trabajo con estas tablas, tengo una segunda opción que se llama formato. El formato me va a permitir a mí especificar qué tipo de presentación yo voy a tener en el campo. Cabe recalcar que la presentación solamente funciona con los campos, ¿sí? Con los campos de número, de fecha y hora, y si no, ¿sí? Solamente funciona con número, fecha y hora, y si no. ¿Por qué? Si yo estoy en texto corto, el formato jamás va a aparecer, ¿sí? Ejemplo, voy a hacer con un número o con la moneda. Yo quiero que el formato o el número, en este caso, el formato, aparezca con una presentación directamente. Puede ser moneda, fijo, estándar, porcentaje, científico, dependiendo de lo que yo quiera realizar, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera realizar, y automáticamente va a aparecer de esa manera. Si yo tuviese un campo, ejemplo, paga IES, tengo un campo de sí y no.
yo podría modificar el formato para que aparezca así, no, para poder ubicar activado o desactivado o para poder ubicar verdadero y falso. Listo. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando tenemos las tablas, ¿sí? Cuando tenemos la tabla, aparecen estos nombres que a mí, en este caso, a mí no me gusta que aparezcan de esa manera. Por lo que hay una opción que se llama título. El título me permite a mí especificar cómo quiere que aparezca ese campo, esa columna. Ejemplo, esta se llama código producto y aquí aparece como código producto. Yo solamente quiero que aparezca como código. Guardo y vuelvo otra vez y aparece directamente el nombre. Entonces, el título lo único que me permite hacer es especificar qué nombre va a aparecer en la parte de arriba, siempre y cuando no haya cambiado el nombre de acá, ¿sí? Ahora, y por último tenemos el valor predeterminado. El valor predeterminado es el valor que va a ir en el caso de que yo no inserte nada, algo que viene por defecto, algo que viene ya directamente ingresado. Ejemplo, si yo tengo precio, ¿verdad? Si ven que aparece automáticamente 00000. ¿Por qué? Porque está especificado que en el valor predeterminado salga 0. Pero yo puedo cambiar el valor predeterminado en el caso de que yo lo desee. O ejemplo, nombre del producto. No aparece nada. Ejemplo, no aparece nada todavía. Pero si yo le pongo valor predeterminado que aparezca, si yo no he ingresado nada, le pongo SD. ¿Sí? SD que es sin dato. Una vez guardo y otra vez vuelvo. Entonces, cada vez que yo ya voy a insertar algo, automáticamente va a aparecer SD en el caso de que yo no le haya puesto algún nombre. Muchas gracias por habernos escuchado esta pequeña explicación de cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo crear los campos y cómo modificar las propiedades de los campos. Puedan realizar alguna práctica correspondiente a esto.